sentencia en prelibertad con presentaciones periódicas. Pero la justicia ha dicho que siempre fue inocente, que nunca debió ser encarcelada. Carolina Llanos, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. ¿Cuáles son las razones por las que el Tribunal de Revisión decidió revertir la sentencia en su contra? Bueno, permítame, Lenin, agradecerle por la entrevista. Y quiero que vean en mí lo que me hicieron a mí, lo que significó la metida de la mano a la justicia por parte del gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo me declaran inocente, Lenin? Primero, mi hermano, Gilbert Llanos, también estuvo sentenciado en el caso Quinsaloma. A él lo declaran inocente en la Corte Nacional de Justicia en casación. ¿Por qué? Se desbarató la tesis de la Fiscalía. Supuestamente Galo me depositó un dinero a mi cuenta, yo hice un cheque y se lo di a mi hermano para que lo cambie y pagar la clínica donde di a luz a mis hijos mellizos. Según la Fiscalía, ese dinero había sido utilizado para contratar a los sicarios que asesinaron a 3 personas. Esa fue la teoría de la Fiscalía, que gracias a Dios en la Corte Nacional de Justicia se pudo determinar que no hubo ningún pago a ningunos sicarios. Porque lo que efectivamente ocurrió es que usted quiere un cheque a su hermano y que lo cambia, pero nunca la Fiscalía pudo probar que ese dinero había sido entregado a los asesinos. Nunca pudo probar porque nunca hubo tal pago, tal pacto con ningunos sicarios. El dinero fue para pagar en la clínica Omni Hospital donde di a luz a mis hijos. Ese fue uno de los documentos. El segundo documento fueron los documentos desclasificados de la ex SENAI, que gracias a la decisión política de un buen hombre, el expresidente Lenín Moreno, se pudo acceder a estos documentos. ¿Y qué dicen esos documentos? Indican claramente, Lenin, que Carolina Llanos debe ser involucrada en el caso Quinsaloma por ser pareja sentimental de Galo Lara. Esta gente no midió consecuencias. Utilizaron dinero del Estado para criminalizarnos, para perseguirnos. 318 cadenas nacionales en radio y televisión, utilizando dinero del Estado. 7.100.000 utilizando para perseguir. Ahora, el tribunal dispuso también que se remita el expediente a la Fiscalía General del Estado para que se investigue. Y en ese expediente consta un informe de la Defensoría del Pueblo que revela hechos de vulneración a sus derechos, Carolina, a sus derechos fundamentales. ¿Qué le hicieron en la cárcel? Bueno, en la cárcel quiero mostrar un documento. Yo a la cárcel ingresé embarazada. A mí me detuvieron el 16 de enero del 2012. Este certificado de positivo de embarazo es ¿cómo se llama? La partida de función de mi hijo. Porque al enterarse de que yo estuve embarazada, me mandaron a dar una golpiza donde perdí a mi bebé en prisión. Me sacaron a una maternidad Sotomayor después de 24 horas de estar gritando de dolor y sangrando. ¿Para qué, Lenin? Simplemente para comprobar por medio de un examen que mi hijo ya no tenía latidos cardíacos. Después de esto me regresaron a la cárcel con mi bebé muerto en mi vientre para después de 24 horas más sacarme a la misma maternidad Sotomayor donde me realizaron un legrado. Y luego de esto me tuvieron que trasladar a otra casa de salud, a la maternidad Sotomayor, donde allí me realizan un segundo legrado, Lenín. ¿Quién le hizo todo esto? Y no me refiero únicamente a la golpiza que terminó con la pérdida de su hijo. ¿Quién la persiguió? ¿Quién la mete en prisión realmente? Bueno, Lenín, mi único delito fue tener 2 hijos de un ex asambleísta de oposición al gobierno de Rafael Correa. Como ustedes saben, Galo fue uno de los opositores más frontales con el gobierno de Rafael Correa. Y el precio que yo pagué fue por ser madre de sus hijos. Ese fue mi delito. Y el delito de él, fiscalizar los actos de corrupción del gobierno de Rafael Correa. ¿Y quién la persiguió? ¿El gobierno? El gobierno, por medio de la Secretaría de Inteligencia, SNAI. Perdón, SENAI, disculpe. O sea, fue Rafael Correa, ¿quién más? El ministro del Interior, José Serrano. Órdenes específicas de él, que me trasladen desde la maternidad hacia la cárcel. Y después, la Fiscalía, además, que se prestó para todo. Y la Fiscalía de Quinsaloma. La Fiscalía de Quinsaloma, ¿por qué, Lenín? Porque a inicios de la investigación de las muertes de Quinsaloma, porque digo muertes, porque no hubo una sola muerte en el caso Quinsaloma. En Quinsaloma hubieron 2 masacres. La primera masacre fue en junio del 2011, donde matan y queman a un joven en una casa, con las mismas
saña que lo hicieron en el segundo crimen. ¿Por qué? Porque fue venganza. Como lo dice la señora Olga Clemencia Avendaños, 11 días después de los crímenes de Quinsaloma. Claramente, debo indicar que meses antes habían matado y quemado a un señor Romero y a mi hijo lo estaban culpando de esos asesinatos. Carolina, ¿con Galo Lara en algún momento trataron de negociar políticamente su libertad? No. A mí me fueron a tratar de comprar dentro de la cárcel, ofreciéndome mi libertad y la libertad de mi hermano para que yo acuse a Galo Lara en tribunales. Pero yo les dije que no. Del crimen de Quinsaloma. Del crimen de Quinsaloma. Ellos querían a Galo Lara. En ese momento, Lenín, yo me di cuenta que era una persecución terrible. ¿Quién se acercó a esto? Fueron dos hombres, presumiblemente eran agentes penitenciarios. Pedí a uno de mis abogados que investiguen, que hagan revisar bitácoras en el centro, pero nunca hubo ningún registro. ¿Cómo toman ustedes, y cómo toma usted particularmente, el acto de desagravio que el presidente de la República le hizo en el Palacio de Gobierno hace unos pocos días? Mire, Lenín, yo me sentí recorriendo los pasillos del Palacio de Carondelet. Tenía sentimientos encontrados, de tristeza, porque en ese mismo lugar planificaron toda la maldad que hicieron entre nosotros, toda una cruel y inhumana persecución. Y el acto del presidente, pues, me sentí muy honrada y agradecida porque nos invitaron a mis hijos, a Galo, para que de partir un momento con ellos y darnos un almuerzo, hacer un almuerzo privado con nosotros. ¿Y qué viene ahora? ¿Acciones legales dentro y fuera del país? Sí. Lo primero, vamos a demandar al Estado para que se realice un juicio de repetición. Repetición contra las personas que causaron el fallo procesal, como son jueces, fiscales y policías. ¿Que siguen en funciones? Siguen en funciones, sí señor. El juez de aquel entonces, Jimmy Isa Barahona, está como juez en Mocache. La fiscal de Quinsaloma, Inés Barcolor, está en soluciones rápidas en la fiscalía. Y la exdirectora que se prestó para hacer varias cosas terribles en mi contra en la cárcel, María José Murillo, ella está trabajando en talento humano en la judicatura. Entonces, ok, eso dentro del país, repetición. ¿Y fuera del país? Vamos a ir a cortes internacionales, a la CIDH, a La Haya, para que esto no se vuelva a repetir. Y yo le digo a usted, Lenín, ¿quién me devuelve los 8 años que yo perdí en prisión? ¿Quién me devuelve el hijo que yo perdí en la cárcel? Nadie me lo va a devolver. Pero esto se tiene que hacer, Lenín. Tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para que no lo vuelvan a hacer. Para que las sucias manos de la política no metan las manos en la función judicial. Y usted me dice, ok, vamos a pedir repetición contra jueces, fiscales, directores de cárceles y contra presidente, ministro, exfiscal general, exministro, expresidente. Me refiero, ¿también van a ir por ellos? Claro que sí. Con todas las personas que causaron el fallo procesal, las que inicialmente sabían la verdad del caso Quinsaloma y que lo desviaron, ocultaron información, porque ellos sabían perfectamente que los crímenes de Quinsaloma sucedieron por venganza uno del otro. Acusaban directamente a Carlos Llanos, desgraciadamente mi primo, porque uno no escoge a la familia Lenín, mi primo. Él fue el que ocasionó el primer asesinato y en venganza del primer asesinato le hicieron lo mismo. Lo mataron y le quemaron la casa, pero esta vez lo hicieron con saña porque también asesinaron a su esposa y a su pequeño hijo. Estos crímenes atroces sucedieron y la fiscalía lo sabía, Lenín, sabía perfectamente y no hizo nada, porque se enteraron que yo era pareja sentimental de Galo Lara. Carolina Llanos, una mujer inocente, así lo ha declarado el Tribunal de Revisión de la Corte Nacional de Justicia. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchas en Contacto gracias, Directo. Lenín.